presente bloque de clase les voy a acompañar con el tema de conocimiento del entorno y seguridad perimétrica. Es un tema muy importante dentro de nuestro pensum académico, ya que pues hace parte de las medidas y conocimientos que debemos tener en el momento que estemos laborando dentro de los servicios que presta la vigilancia y la seguridad privada. Es importante, como primera medida, conocer y contextualizar qué es el entorno. Entonces, acá de acuerdo a la presentación que tenemos, el entorno es el conjunto de factores o elementos externos a la empresa que pueden influir positiva, que serían oportunidades, o negativas o negativamente, que son las amenazas. Sobre ella, el entorno influye de manera diferente en cada empresa y en cada momento del tiempo, por lo que habrá que proceder a su análisis. ¿Cómo lo contextualizamos? Básicamente el entorno es todo lo que nos rodea. Si hablamos de un entorno laboral, puede ser lo que rodea nuestro sitio de trabajo, nuestra empresa, ya sea una empresa, un colegio, una clínica, un centro comercial. Es todo lo que rodea ese sitio donde estamos trabajando. Y si es en la parte personal, en la parte familiar, pues va a ser lo que rodea ese hogar que nosotros tenemos. En ese orden de ideas tenemos que tener en cuenta unos factores que afectan ese entorno. Entonces, podemos empezar con lo que es la estratificación y la localización. La estratificación y la localización es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros manejamos 6 estratos que empiezan desde el 1 hasta el 6, donde podemos ver que los primeros estratos, tanto el 1 como el 2, son gente humilde, gente pobre, gente que sus recursos son o sus entradas económicas son muy bajas, en diferencia a lo que son los estratos 4, 5 y 6, que ya son personas de pronto que están ubicadas en zonas muy supervaloradas en comparación al estrato 1 y 2, incluso el 3, que están en las periferias de las ciudades o están en sitios muy devaluados, llamémoslo así. Entonces, la estratificación también influye mucho con la localización, es decir, si mi empresa está en un sitio, llamémoslo X, de estrato 1 y 2, pues obviamente voy a tener diferentes factores que van a alterar o van a cambiar la manera o la tranquilidad en ese sitio. Ahora, si estamos en estratos 4, 5 y 6, si la empresa está ubicada en esos sitios, obviamente va a haber una percepción mayor de tranquilidad, porque no vamos a tener fenómenos sociales que tenemos en los otros sitios. Es importante también ver los componentes sociales. Hoy en día estamos viviendo un momento coyuntural en el país donde obviamente pues todos reclaman sus derechos, y hoy en día pues es normal, inclusive es un derecho fundamental, el poder salir a la calle y poder marchar y poder protestar. Entonces aquí habla que la dinámica de las relaciones sociales y de la comunidad en el entorno de la empresa influyen de manera significativa en su quehacer diario. Vamos a tener que encontrarnos en determinados sitios de trabajo, en sitios donde pueden haber manifestaciones, donde pueden haber, llamémoslo, eh, concentraciones de personas que en cierta manera quieren cumplir con su derecho constitucional de la protesta. Pero también este hombre de vigilancia, hombre o mujer que trabaja en vigilancia, sea vigilante, sea supervisor, sea operador de medios tecnológicos, incluso que sea escolta, debe tener esa capacidad de análisis de poder detectar quiénes son los que infiltran estas marchas. Obviamente nuestro trabajo no es policivo, nuestro trabajo es netamente preventivo. Es allí donde yo puedo analizar de pronto quién es sospechoso. Por eso es que el hombre de vigilancia tiene que estar siempre muy atento, con los ojos abiertos. Eh, es una misión fundamental de nosotros poder denunciar algo sospechoso que veamos, y se van a encontrar con muchos casos. Acá en Medellín pasa mucho en determinadas áreas donde las avenidas se colman de gente que sale a marchar, pero también vienen muchos vándalos a hacer desmanes, a hacer daños al bien público, ir a robar, ir a hacer de pronto atentados. Entonces de pronto ese hombre que trabaja en vigilancia debe entender esta situación y debe tratar de coayudar a la fuerza pública para tratar de individualizar y lograr ubicar este tipo de personas, obviamente sin descuidar su labor principal, que es la seguridad de determinado sitio.
La influencia del vecindario, la conformación misma del vecindario y sus características sociológicas también influyen en la empresa, lo que hemos venido hablando. Es importante la ubicación del sitio, conocer las personas que viven cerca a ese sitio donde nosotros estamos laborando. Entonces, la conformación misma del vecindario y sus características sociológicas también influyen a la empresa, influencian a la empresa. Entonces, si yo tengo como hombre de seguridad conocimiento de quiénes son los que están alrededor de mi empresa, pues ya me puedo hacer una imagen con quién puedo contar o con quién no puedo contar. Por eso es importante hacer un análisis DOFA que lo voy a explicar de manera muy general en la última diapositiva y quiero que me presten mucha atención. La delincuencia, los problemas de delincuencia en el entorno o en la periferia de la empresa tarde o temprano afectarán el interior de la misma. Es importante, señores, que conozcan todo sobre la amenaza. Si bien es cierto, no somos fuerza pública, no somos autoridad, pero somos hombres y mujeres que trabajamos en vigilancia, en seguridad privada. Entonces ese término seguridad es un término muy grande que abarca muchos campos y uno de esos es conocer a fondo la delincuencia. Entonces, si bien es cierto, los problemas de delincuencia en el entorno, en la periferia de la empresa, tarde o temprano afectarán el interior de la misma. Es decir, que yo tengo que conocer como mínimo cuáles son los grupos que delinquen alrededor de la empresa. Obviamente, no porque quiera hacerles inteligencia, quiera hacer infiltrarme en ellos, pero sí debo saber quién es mi enemigo. Entonces, si estamos en determinada área del país, como mínimo tengo que saber cuáles son los grupos armados organizados. En este punto hago énfasis en que hay que conocer en este momento en el país la delincuencia se organiza en grupos armados organizados y en grupos delincuenciales organizados. Los grupos armados organizados son grupos de mayor envergadura, son grupos que tienen, llamémoslo, una organización, que tienen unos mandos, pero que netamente su misión es la de desestabilizar y continuar con el negocio del tráfico de estupefacientes. Los grupos delincuenciales organizados son grupos pequeños que vamos a encontrar en las ciudades, en los municipios, que viven del microtráfico, que viven de la delincuencia común. También paralelo a esto tenemos el grupo, las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC, que obviamente son grupos con una visión totalmente diferente a los grupos armados organizados, que las personas pensarán que es lo mismo, pero obviamente ya esos grupos de guerrillas, entre comillas, tienen un factor político e ideológico. Obviamente que no es incumbencia de nosotros, pero es bueno que tengamos claro ese dato porque muchas veces nosotros somos hombres de seguridad que debemos conocer todo lo referente a seguridad, pero no conocemos este aspecto tan sencillo que es importante conocer, lo que podríamos decir que es cultura general. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Este hombre o mujer que trabaja en determinado sitio debe conocer esos problemas o esos grupos delincuenciales, no porque se vaya a hablar con el comandante de ellos, no, pero debe saber a qué atenerse. Entonces, él debe saber que son personas que viven de la vacuna, él debe saber que son personas que viven del microtráfico. Entonces, ya eso le da una idea a ese vigilante, a ese escolta, a ese supervisor, a ese operador de medios tecnológicos, de cómo tiene que trabajar en esa determinada área. Otro factor importante que altera ese entorno de la drogadicción, la venta o consumo de drogas alucinógenas en los alrededores de la empresa se convierte en caldo de cultivo para males mayores. Este es un problema que realmente tenemos. Eh, Infortunadamente, pues Colombia tiene una tasa altísima de drogadicción. Muchas veces la gente empieza como por las ansias de probar y se quedan probando. Infortunadamente esta gente es el caldo de cultivo para las organizaciones al margen de la ley, para instrumentalizarlos, para utilizarlos para que cometan delitos, porque obviamente todo por las drogas ellos hacen. Entonces, aquí lo dice la presentación, la venta o consumo de drogas alucinógenas en los alrededores de la empresa se convierte en caldo de cultivo para males mayores. Entonces, aquí ese hombre, esa mujer, debe estar atento a esos sitios donde prolifera la drogadicción. Donde prolifera la drogadicción tenemos ollas de expendio de vicio, tenemos ollas de consumo. Y obviamente al tener estos problemas de expendio y de consumo, pues también vamos a tener lo que es la delincuencia, porque ese joven, ese señor, esa señora,
tienen que ir a buscar cómo consiguen dinero para lograr y venir a comprar droga. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La prostitución es un fenómeno social que no es delito, pero normalmente no se presenta solo, comúnmente está acompañado de otros flagelos sociales. Eh, no es un delito como lo dice la presentación, es una forma de trabajar, no es la mejor forma de trabajar, pero legalmente está constituida. La prostitución es legal en Colombia, obviamente debe cumplir con unos parámetros legales, con unos permisos de ley, deben estar en determinados sitios ya fijados por las alcaldías municipales. Entonces, por ejemplo, tanto en Bogotá como Medellín, tomemos el ejemplo, en Bogotá tenemos la zona del Santa Fe, son sitios que están, llamémoslo, predispuestos para esta labor, pero es importante conocer que donde tenemos prostitución convergen, como lo dice la presentación, otros flagelos o convergen otros males. Entonces, donde hay prostitución vamos a encontrar mendicidad, vamos a encontrar drogadicción, vamos a encontrar delincuencia común, vamos a encontrar bandas de microtráfico, vamos a encontrar bandas de prostitución infantil, vamos a encontrar bandas de tráfico de blancas. Entonces tenemos un sinnúmero de problemas alrededor de algo que, entre comillas, es legal. Entonces, señor, señora que trabajan en vigilancia, si ustedes en su sitio de trabajo tienen alguno de estos flagelos, deben tener mucho cuidado porque estos son multiplicadores de factores que alteran ese entorno. Ahora bien, tenemos la mendicidad. Es una situación social de una persona que no posee otros ingresos para vivir que los que le proporcionan las limosnas. Es importante precisar que en muchas ocasiones que no es falta de oportunidades, sino una empresa de alto rendimiento. Si bien es cierto, pues tenemos una tasa altísima en Colombia de mendicidad. eh, Se puede decir que el 80% de las personas que caen en la mendicidad son personas que se dejaron tentar por las drogas, por problemas de licor y caen en esta condición tan baja. Entonces hay un gran alto índice de mendigos en la calle, pero también es importante tener en cuenta que muchos de estos mendigos no son mendigos, se disfrazan de mendigos para estar haciendo inteligencia o para estar mirando cómo podemos atracar, cómo podemos robar, cómo podemos analizar cuál es el modus operandi de las organizaciones del Estado, de la policía, del ejército. Entonces, usted, amigo vigilante, debe tener esa capacidad de tratar de determinar viendo a estas personas. Entonces ya es donde viene la iniciativa de ese vigilante, mirar si realmente pues es un indigente que lleva tiempo ahí en ese sector o si de pronto llegó alguien nuevo ahí a pedir limosna. O sea, tiene que tener esa capacidad de entendimiento. No es solo llegar a un sitio y pararse ahí y verificar de que, no, pues tenemos un indigente. No, hay que tener esa capacidad de identificar, mirarle las manos. Obviamente yo no voy a entrar a hacerle requisas porque recuerden que ustedes no tienen atribuciones para hacer eso, pero solamente viendo ustedes pueden eh, hacer mucho. Acuérdense que una cosa es observar y otra cosa es mirar. Ustedes pueden mirar normal, pero si yo observo, yo puedo verificar detalladamente y puedo tratar de conocer a esa persona. ¿Listo? Bueno. Acciones a seguir. Ante los problemas mencionados anteriormente, el personal de seguridad de la empresa debe adelantar acciones proactivas de seguridad periférica. Nosotros debemos ser proactivos, no reactivos. ¿Qué es ser proactivo? Es estar adelante de, es tener un riesgo y estar adelante de él. Muchas veces las empresas tienen personal que es reactivo, solamente reaccionan cuando tienen una amenaza o cuando ya les hicieron alguna o les hicieron alguna embarrada. Entonces ustedes tienen que ser personas proactivas, que tengan iniciativa, que tengan malicia, que estén pasando revista, que estén verificando. Hoy en día lo que buscan las empresas es eso, personas con esa iniciativa. Yo no necesito un vigilante que se pare a cuidar una puerta. Yo necesito es un vigilante que esté ahí para que él me pueda tratar de minimizar los riesgos que se puedan presentar en mi empresa, en mi colegio, en el hospital, en una unidad residencial. Entonces ahorita les hablaba de lo que es la matriz DOFA. La matriz DOFA es una matriz que se utiliza en muchos ámbitos de la vida. Lo utilizan mucho lo que son los psicólogos, cuando vamos a analizar personas para que ingresen a trabajar en determinados sitios. Y nosotros en la seguridad, en el sector defensa, lo podemos utilizar para analizar determinados aspectos por medio de unas variables.
Aquí vamos a analizar aspectos positivos y negativos, pero tenemos que mirar las variables internas y externas. Cuando nosotros hablamos de las variables internas, vamos a hablar de fortalezas y de debilidades. ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas, pues básicamente son todos los aspectos positivos e internos que yo tengo en mi empresa. Entonces vamos a simular que estamos en un colegio X del municipio de Ituango, Antioquia, llamémoslo así. Entonces, ¿cuáles van a ser mis fortalezas? Pues básicamente mis fortalezas es que estoy en un sitio donde solamente hay un acceso, es decir, solamente hay una entrada. Entonces eso me va a facilitar el trabajo para no tener que regar responsabilidad. Mi esfuerzo principal se va a enfocar hacia esa entrada. De igual manera, pues tenemos un sitio donde tiene un buen circuito cerrado de cámaras de televisión. Es decir, las cámaras van a ser una gran ayuda en mi trabajo. Yo voy a poder de pronto desligarme de determinados lados donde las cámaras me van a proporcionar seguridad. También tenemos que las mallas por las cuales está rodeado el colegio tienen una buena estructura, no van a ser fáciles de que una persona se pueda meter rompiéndola fácilmente. Entonces son cosas que me van a dar a mí fortalezas para saber de que estoy bien. También el entrenamiento de los vigilantes. Si usted es un vigilante, llamémoslo proactivo, un vigilante con iniciativa, pues es una fortaleza para esa institución, para la misma empresa. Entonces esos son factores positivos que están dentro de las variables internas. Ahora vamos a mirar las debilidades, que son los aspectos negativos. Pues, ¿qué es una debilidad? Es algo que está mal. Entonces, cuando hablamos de las debilidades internas dentro de ese colegio, entonces podemos ver de que los sistemas de reflectores, de bombillos reflectores, están dañados. Significa que ese vigilante en las noches tiene esa debilidad. Entonces ya ustedes pueden ver que ya hay sitios donde se compran reflectores, llamémoslo, que funcionan por medio de fotoceldas, es decir, que en el día se cargan de energía y en la noche encienden. Hay otros que también tienen un sistema de fotocelda que funciona por movimiento, es decir, que si se movió algo, pasó un animal, se cayó una hoja, se enciende el reflector. Entonces son sistemas que están utilizando hoy en día las empresas para, llamémoslo, optimizar sus fortalezas dentro de la empresa. Pero ustedes van a llegar a sitios donde van a tener ese tipo de debilidades. Por ejemplo, vamos a mirar el puesto de incendios. Los extintores están vencidos o no hay puesto de incendios. Ya tenemos debilidades. Entonces ese vigilante, ese hombre de seguridad, de tener esa capacidad de percibir todas esas fortalezas y esas debilidades y entenderlas para poder expresárselas a sus superiores o para saber con qué cuenta él. De igual manera nos vamos para las variables externas. Las variables externas pues también tienen sus aspectos positivos y negativos. Cuando venimos a las amenazas, pues obviamente las amenazas son factores negativos externos a la institución. Entonces, por ejemplo, en Tuango tenemos hoy en día un problema que es un municipio altamente, llamémoslo, peligroso. En este momento, pues tenemos una lucha ya de organizaciones al margen de la ley, obviamente por la importancia que tiene este municipio para su salida a Urabá para poder mover todo lo que es estupefacientes. Entonces la convierte en un municipio muy complicado y por ende pues su orden público va a ser altamente pesado. Entonces eso es una amenaza, los grupos que convergen alrededor de ese municipio. Otra amenaza puede ser de pronto que el sitio está ubicado en un sitio donde no tenemos buenas vías de acceso. Entonces, por ejemplo, no hay nada como estar en un sitio central, cerca de una carretera, cerca de una avenida, que en caso de una emergencia podamos tener una rápida reacción de esas organizaciones, sea policía, sea bomberos, sea ambulancia. Pero hay sitios muy apartados donde que lleguen medios a brindarle un socorro, una ayuda o una reacción inmediata y se van a demorar muchísimo. Entonces, eso también se convierte en amenazas. ¿Cuáles van a ser las oportunidades cuando hablamos de factores externos? La capacidad de reacción de la policía, las vías de acceso. Acá en las ciudades, por ejemplo, podemos ver las cámaras de seguridad, las cámaras comunitarias de seguridad. Entonces es un gran apoyo que tiene la policía. Obviamente, pues
todo eso aunado a mi conocimiento me va a ayudar demasiado. Entonces es básico, esta matriz DOFA es básico que ustedes la conozcan, que la manejen. Es un tema supremamente sencillo, pero es un tema que me gusta explicarle a la gente para que se lleven el valor agregado de hacer este ejercicio siempre que lleguen a trabajar en un puesto nuevo o para los que van a trabajar por primera vez en vigilancia. Si ustedes se acostumbran a hacer, llamemos esta matriz, o no hay necesidad de hacer la matriz, sencillamente es tratar de discriminar o de diseminar cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de su sitio de trabajo. Ya con eso usted se hace una idea de cómo es su entorno. Vuelvo y les digo, hoy en día se está cambiando esa idea de el vigilante que se para a cuidar un control de accesos. Hoy en día pues todas las tecnologías están ayudando a que ya estos vigilantes, a que estas personas sean un poco más, llamémoslo, de mente abierta hacia la tecnología y debemos conocerlas. Las nuevas tecnologías están llegando para quedarse. Ya está viendo, existiendo un recambio, llamémoslo, un recambio generacional en la seguridad. Todas esas personas que tienen ese chip viejo de que creen que solamente me pararon o me contrataron para parar o cuidar una entrada, están saliendo de la seguridad. Hoy en día necesitamos gente proactiva, gente con iniciativa. Entonces, les agradezco por el espacio. Eh, Hay muchas cosas que ustedes pueden profundizar. Ustedes en los cursos, en los reentrenamientos, en las actualizaciones, salen con un mar de conocimientos, pero ustedes tienen que, con un centímetro de profundidad, ese océano. Ustedes tienen que profundizar este océano, muchachos. Les agradezco por la atención y espero que cualquier duda, pues nos las hagan llegar por intermedio